Amén. Saludamos a todos en la paz del Señor Jesús y a aquellos hermanos que nos ven por internet. Dios me los bendiga en nombre del Señor. Que la palabra de Dios te alcance en nombre de Jesús y que transforme su vida, sus entrañas, y tenga hoy usted la oportunidad de ser orientado por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Dios te ama, tiene un proyecto y un plan en tu vida, y estoy seguro que Dios lo realizará si usted entrega su corazón a Jesús. Amén. Lucas capítulo 16, el versículo 19 comienza una historia bíblica que el Señor nos ha entregado, y con ello nosotros vamos a tener este tema: los horrores del infierno. La palabra infierno, hermano, se ha transformado en una broma en los noticieros, en la vida de las personas. Ellos hablan hasta de sus casas como si fuera un lugar como estos, de terror como el que describe la Biblia, para hablar del sufrimiento o de quizás un momento de discusión o la falta de alimento, la escasez. Hacen hasta broma aquí y allá, y así se han transformado, banalizado lo que es la palabra infierno. Nuestra sociedad ha tenido éxito en destruir lo que es esta enseñanza que está en la Biblia, la creencia fundamental que el infierno es real y existe. En 1959, el evangelista que ya está con el Señor hace poco, Dios lo llamó a su presencia, Billy Graham. Él predicaba que si anunciáramos más acerca de este tema, que el infierno es real, en los púlpitos de nuestras iglesias tendríamos, yo creo que él dijo que tendría menos habitantes en este lugar, menos personas en esta casa, que no es para los hombres sino para Satanás. Hoy en día se predica que no es tan así el infierno, que el infierno no es como se está plasmando, el infierno no es tan así, y se da otro enfoque al infierno, y que solo es una separación de Dios y nada más. Yo he dicho que sí, la palabra, más bien, muerte significa separación, pero el infierno en sí, él no es apenas una separación, él es un lugar para colocar los separados, es un lugar que está preparado para los espíritus, es una prisión para colocar espíritus que se separaron de Dios, y el primero de ellos fue Satanás, que era un ángel, y un ángel es un espíritu, pero sigue siendo un ángel, pero caído, ¿sí? Este mismo cambio se ha dado en la sociedad, a tal punto que ellos ven el infierno como una palabra mitológica, hablando de mitos inventados por el ser humano, y de esta forma la sociedad ha tenido éxito en plasmar en el corazón de las personas con una visión mitológica, y hacen películas hablando de eso, del tártaro, de cosas de esta forma. La palabra de Dios en Lucas capítulo 16, en esa parábola ella habla de un caso, una historia real, no es una historia de ficción, no es apenas una parábola inventada en la mente del Señor para ilustrar el infierno, sino que el Señor está hablando de un caso real. De hecho, ese texto bíblico usa nombre propio de personas para ilustrar que eran personas reales las que se refería en el texto sagrado. La historia que el Señor estaba comentando era algo verídico que había pasado. En los versículos, el versículo 19 y 20 usan pronombres que se usan para identificar personas que la Biblia Sagrada dice que después de esas personas, aquí está hablando de ella en esos textos que habla en el versículo 19, personas que mueren antes de la cruz. Antes que Cristo muriera en la cruz era una cosa, después de Cristo, después de la cruz, no habla más del seno de Abraham, habla de cielo
e infierno. Antes de eso, lo que habla la Biblia es de seno de Abraham, en un solo lugar, del paraíso en un lugar llamado seno de Abraham, y en el mismo lugar, separándoles una cima, un abismo, más abajo, lo que es el lugar de tormento. Sin embargo, después de la cruz, después de la resurrección de Cristo, la Biblia ya no habla de seno de Abraham, habla de cielo e infierno, habla de arriba y habla de abajo, habla de la presencia misma de Dios, ¿sí? De una antesala, de un lugar donde los que mueren en Cristo van a esperar hasta que Cristo venga por la iglesia y haya la resurrección de los muertos. Y la Biblia Sagrada nos habla de ello también, si ustedes quieren observar en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, habla de una visitación que el Señor hizo a este lugar, llamado lugar de los muertos, llamado Hades. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 8, comienza diciendo así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Cuando él subió, cuando hubo el ascenso, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está indicando que el Hades, esta prisión, el infierno, está abajo, en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Entonces Jesús, nuestro Dios, Él está, mira, el versículo termina, por encima de todos los cielos, para llenar lo que todo. Así que la presencia de Dios, ella no está confinada a un tercer cielo, a una localidad. El Señor subió y la Biblia dice que su presencia llenó todo. No hay un solo lugar, un solo espacio que la presencia de Dios no llega, no pueda llenar. Él llena todo. Y Él está, cuando alguien dice Dios vive en el tercer cielo, la presencia de Dios llena más allá de todos los cielos, dice aquí el texto sagrado. Y aquí el texto, o más bien la historia que nosotros leímos, ella habla de tres diferencias de estos dos hombres que fueron ahí a este lugar llamado Hades. Y vamos a averiguar estas diferencias. Yo quiero pedir que usted permanezca con su Biblia en Lucas, el capítulo 19, capítulo ¿qué? 16, versículo 19, y vamos a averiguar sobre esta historia en el nombre del Señor. Evidentemente vamos a buscar en otros textos de los evangelios, viendo lo que es el terror, el horror que es el infierno, pero vamos a averiguar primero en estos textos sagrados de esta historia bíblica que es inspirada, registrada, dejada aquí como un registro sagrado en el nombre de Jesús. De hecho, ahora estamos viendo una historia real. Amén. Tres diferencias de estos dos hombres que estaban en esta historia. Había más, porque ahí habla del Señor también, habla de lugares, pero aquí vamos a hablar del rico. Mira el versículo 19 y versículo 20, más bien al 21, del 19 al 21 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vamos a hablar aquí de rico. En el versículo 19 dice, no se cita su nombre, no hay nombre de él. El Señor no le da ni siquiera esta honra, este honor. De tanta era la repugnancia de Dios en contra la vida de pecado de este hombre, que no le da ni el honor de llamar su propio nombre.
nombre. Y Dios le pone aquí una persona sin nombre, no le cita el nombre, habla de algunas cosas que él hacía. Segunda cosa, este hombre estaba vestido de realeza. Versículo 19, en la parte A del versículo dice: un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Era un hombre que se vestía de realeza, vivía con esplendidez, mostrando lo que él era a todo el mundo. Vestía como algunas personas hoy se quieren estar vestido a la moda, parecido con las cosas de esta vida, con lo que están presentando hoy. No es pecado vestirse bien, no es pecado tener una ropa bonita, no es pecado tener algo bueno para nosotros, tener un carro bueno, una casa buena, no es pecado. Sin embargo, está colocando aquí algunas, identificando cómo era la vida de este hombre y por qué él fue llevado ahí. Y una de ellas identifica para hacer una diferencia: vestido de realeza. Segundo, siempre de fiesta. ¿Siempre de qué? Porque el texto, la parte B del versículo 19 dice: y hacía cada día banquete con esplendidez. Mira el estilo de vida de este hombre. Era realeza, era fiesta, ropa bonita, era sal de aquí, sal de allá, hace las cosas para sí, pensando en sí, un egoísmo tremendo. Esa era su vida. La vida era una fiesta todos los días. La Biblia no dice nada de que él fuera un hombre malo, que él fuera un hombre lleno de pecado. De hecho, la Biblia habla apenas que él dejaba, aunque Lázaro comiera las migajas que caían de su mesa, él comía. O sea que aún era bondadoso, aún era un hombre bueno, entre comillas, por decirlo así, con Lázaro, para dejarlo comer esas cosas. Sin embargo, la Biblia también habla no apenas de él, sino del pobre, de Lázaro, que sí identifica su nombre. El Señor le llama por su nombre. ¿Qué era este hombre? En el versículo 20 comienza: y había también un mendigo llamado Lázaro. Identifica su nombre. ¿Qué queremos decir aquí? El Señor, escuche bien, el Señor dice a aquellos que aunque hablan de su nombre, aunque predican su nombre, el Señor les dirá: nunca os conocí. ¿Cómo dice Dios? Nunca, ¿o qué? Os conocí. Y eso hablando de un juicio, de una condenación. De hecho, el Señor está dejando por sentado en ese texto que ni su nombre el Señor lo va a citar. Aquellos que son dignos del infierno, que van a descender a este lugar de tormenta, el Señor le dirá: nunca os conocí, pero mi nombre es este: nunca te conocí, no sé quién eres, eres un pagano, no eres de la familia, eres un bastardo. Así el Señor le dirá cuando habla en ese texto, así lo pone. Pero a Lázaro el Señor le llama por su nombre. Había un hombre pobre, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. El Señor le identifica su nombre. Versículo 20 en la parte B dice también que estaba echada la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Hablando de qué? Hablando de pobreza. Había un hombre que era mendigo, un hombre pobre, un hombre que no vestía de púrpura, un hombre que no hacía banquetes, era un hombre sencillo. No estamos hablando de humildad, porque ser humilde no quiere decir pobreza. Ser humilde no quiere decir vestir trapos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Eso no significa ser humilde, pero aquí habla de la vida de este hombre que tenía una cierta pobreza, no tenía un hogar. Mire el versículo 20, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Él no tenía una casa, no tenía un hogar, no tenía un trabajo, no tenía una mansión. Entonces, mis hermanos, el versículo 20 también dice
dice que era lleno de llagas, no tenía salud, llagas supuraban sangre y quizás pus de sus llagas, de lo que estaba sobre él. Hambriento, el versículo 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Esto está hablando la palabra de Dios, un hombre lleno de hambriento, y era un hombre también humilde. Versículo 21, la parte B dice, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Estaban ahí los perros, un animal más bajo en el Antiguo Testamento. Como ellos llamaban los hombres que no eran judíos y que no eran israelitas en aquel tiempo, los gentiles en aquel tiempo. ¿Sabe qué significa? Estos aquí, los judíos, ellos son los hijos del reino, son los de casa. Ustedes gentiles, cuando habla de perros, está hablando de callejeros. Ustedes son los de la calle, ustedes son los apartados, ustedes son los de afuera, ustedes no son los de adentro. Entonces él era considerado así, y venían los mismos perros, con ellos convivían, y era como animales más bajos, para decir que ellos no eran de casa sino de afuera. Dos tipos de muerte hay en ese texto bíblico. La primera, mire del versículo 22, a partir de ahí: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y fue qué? Y fue sepultado. Versículo 3: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos tipos de muerte aquí. Lázaro, la muerte de Lázaro en el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es el texto. Y el rico sin nombre, que no le cita nombre, él le dice que hay una gran diferencia, porque él no habla que él fue llevado por los ángeles, no habla que él fue custodiado para ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Primero, su cuerpo fue sepultado. Segundo, su espíritu, sepultado en el Hades para siempre, separado de Dios eternamente, sepultado. Si usted ve en la Biblia, en Hebreos capítulo 9 versículo 27, puede hablar de ello, pero no quiero citar en esos versículos ese versículo en ese momento por el tiempo. Me gustaría correr un poco. Alguna parte en algunas partes del mundo, cada 3 segundos, hermanos, muere una persona. ¿Cada 3 qué? En alguna parte del planeta, aquí en México, en cualquier otro lugar del planeta, cada 3 segundos muere una persona. Y somos en el mundo hoy más de 7,000 millones de personas, 180 por minuto, 10,800 por hora, 259,200 por día, 7,776 por mes, y 93,312,000 por año muere personas en el mundo. Hermanos, comencemos. Si nosotros iniciamos la reunión quizás del domingo 10:45, si terminamos a las 12, 13,500 personas han muerto, han pasado a la eternidad, y la mayoría de ellas están cayendo dentro del infierno y están atados allá por toda la eternidad. Cierta oportunidad, mi esposa y yo todavía éramos novios, pasamos a un lugar, no me acuerdo si era un culto, y pasó por nosotros un joven conocido, un delincuente, una persona que fumaba marihuana, y nosotros conocíamos su fama. Cuando regresamos de ahí, de una actividad, este joven, supimos la noticia: lo acaban de dar de baja
balazos y él acaba de fallecer. Días anteriores, mi esposa, en aquel entonces novia, ella había predicado y hablado de Jesús a aquel hombre. Sin embargo, apenas pasó por nosotros, lo arrinconaron y le cosieron con balazos y él falleció, murió. En aquel momento quizás no tuvo la oportunidad de decir: Jesús, ten piedad de mí. Jesús, yo te recibo. Y las balas llegaron a su cuerpo, lo impactaron, lo hirieron y él falleció. ¿Y dónde se encontrará hoy? Hace tantos años, son más de 20, más o menos 24 a 25 años este acontecimiento. Y si él fue al infierno hace más o menos 24 a 25 años, que él está ya padeciendo, está sufriendo, está apartado de Dios, está echado en tinieblas de afuera, está en tinieblas y no, en densas oscuridad, apartado de Dios eternamente. Que eso no suceda con aquellos que nosotros estamos orando, que puedan entregarse a Cristo Jesús. Imagina ahora, hermano, los primeros momentos de estos dos hombres en el infierno, los primeros momentos, los primeros, digamos así, segundos de uno y del otro. Dos destinos diferentes, dos destinos que se encontraron diferentes, que lucharon en contra de sí. Primero, Lázaro fue a la presencia de Dios. Eso significa compañerismo eternamente, compañerismo eterno, está con Dios. Segundo, después de morir, Lázaro ya sabía de algunas cosas. Primero, el cielo era real. Algunos segundos después de su muerte, él fue llevado por los ángeles y se encontró con Dios. Él sabía que el cielo era real, que el paraíso era real, que el seno de Abraham era real. También Dios le amaba. Él sabía que Dios lo amaba, que la fe en Cristo puede llevar a la persona el sacrificio de Cristo puede llevar a la persona al cielo. Estoy hablando contextualizando para nosotros hoy. Para aquel momento de él era la fe. ¿Era qué, hermano? La fe. Era la fe. Sin embargo, el rico sin nombre fue sepultado. No dice que él fue al seno de Abraham, que él fue delante del juez llamado Dios. No, él fue sepultado. Segundo, después de morir, descubrió que el infierno era real, no que el cielo era real. Él descubrió que el infierno era real, que Dios es real y que Dios le amaba, y él rechazó el amor de Dios, que Dios quería que él fuera al cielo. Y él no quiso, por sus pecados, por su esplendidez, por olvidar de Dios, por vivir apartado de Dios, por tener las cosas para él. Él se apartó eternamente y descubrió eso de la forma más terrible. Y descubrió que la fe, la obediencia a Dios es lo único capaz de librar al hombre de este destino eterno, apartado de Dios eternamente. Amados, eso es terrible. Allí estaba ahora. ¿Quién? Este hombre rico, solo, arrepentido, desamparado, sin encontrar salida. No hay escape, no hay cómo salir de esta prisión. Dios la diseñó. Si usted se acuerda, en la Biblia, Dios preparó un arca y dijo que había solo una puerta, un escape, una ventanita arriba. Ay, el arca simbolizaba al mismo Jesús, que dijo: yo soy la puerta. ¿Yo soy qué? La puerta. Hablaba de Jesús, pero el Señor diseñó el infierno también con una puerta de entrada, y no hay cómo salir, no hay cómo escabullirse, no hay cómo escapar. Él está allá hasta los días de hoy. Ahora imagínate cuánto tiempo, cuántos años este varón está dentro del infierno, atormentado en llama, arrepentido, sin encontrar una salida bien lado. ¿Cómo voy a salir de aquí? Ahí está, en el mismo tormento. Así estará por toda la eternidad. Hey, hermano, considere lo que la Biblia dice acerca ahora del infierno. Es el lugar de los condenados. ¿Un lugar de qué? No escuché. ¿Un lugar de qué? De los condenados.
un lugar de condenación. Mire el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa? Que el infierno, en primer lugar, es un lugar de tormento, de condenados, de condenación. Infierno, hermano, es igual a Hades ahora, porque cuando el Señor, Él sacó el seno de Abraham y lo llevó al cielo, todo lo que es el Hades se convirtió en infierno. Todo aquel lugar se convirtió ahora en prisión. Ahora ya no hay un lugar bueno, un lugar y un lugar malo, no. Todo el infierno es el Hades. Todo aquel lugar ahora es una prisión para los espíritus que desobedecieron a Dios y a las almas que desobedecieron a Dios por medio del cuerpo. La Biblia dice: el alma que pecare, esa que morirá. Y el Señor ahora nos informa en su palabra que el infierno ahora es todo el Hades. 32 veces habla en el Antiguo Testamento sobre el Hades, 22 en el Nuevo Testamento. Total 54 veces, más 162 en el Nuevo Testamento. Habla de los condenados, de personas condenadas. Habla de la condenación. 70 veces Cristo habló y advirtió de este lugar y dijo: no vayan para ahí. 70 veces el Señor habló. En una oportunidad el Señor dijo así: 70, ¿cuántas veces debo perdonar mi hermano? El Señor dijo 70 veces 7. ¿Cuántos dicen amén a eso? 70 veces 7, y aquí 70 veces habla de Jesús, advierte sobre este lugar de condenación, y habla de 162 de personas condenadas, y eso en el Nuevo Testamento, personas condenadas. Este lugar es un horno de fuego. ¿Un horno de qué? Mateo capítulo 13 versículo 42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué significa? El infierno como un horno es una locomotora. ¿Es una qué? Una locomotora. Es como una locomotora que usted está colocando para que ella se mueva. Está colocando leña. Es un horno gigante, caliente, y uno no puede describir el calor de este lugar. Uno no puede decirlo de una forma real, como es caliente este lugar. Pero la Biblia así lo define. Y que los incrédulos, que los que no sirven a Dios, serán echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego, ¿qué es el infierno? Es un lugar de castigo eterno. Castigo eterno en el sentido físico. Castigo eterno está hablando de un lugar que indica castigo físico para el físico. Aún los que van a estar ahí, ellos van a estar de una forma espiritual, pero un día ellos van a resucitar y van a morir por segunda vez y ser echados en este lugar. Y uno lo sentirá como uno lo siente en el físico, dolor. Sin embargo, como uno está en espíritu, la palabra de Dios coloca y define que el castigo será terrible. Y como el hombre es inmortal, el hombre no puede ser destruido. Dios lo hizo con las características suyas, imagen y semejanza. El hombre no puede ser destruido porque el alma y espíritu, el alma de los animales, su parte espiritual es destruida. Sin embargo, ella desaparece cuando el animal muere, pero nosotros somos vivificados por obra del espíritu. Alma y espíritu, aunque hay una división, no se separan, y uno vivifica el otro. El espíritu vivifica el alma no es destruida, entonces vivirá, tendrá una vida sin fin y vivirá en la eternidad sin Dios, en un castigo eterno. Mateo capítulo 25, el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando que el infierno es un lugar de castigo. ¿Un lugar de qué?
castigo, es un castigo eterno por toda la eternidad, pero también es una destrucción eterna. No está hablando de destruir la persona, será destruido, uy, qué bien, porque uno será destruido allá y no sentirá dolor y va a desaparecer de memoria. No, cuando habla de destrucción, habla de ruina, es la ruina de la persona, no es una destrucción. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, apartados, pero también es un lugar de perdición. Hebreos capítulo 10 versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Aquellos que son de Dios, que reciben a Cristo Jesús, no pueden retroceder. Si usted se entregó a Cristo, está en la vida eterna, tiene a Cristo en su corazón, usted no puede retroceder. La Biblia dice: porque no somos como aquellos que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios, que es el infierno, un lugar de densa oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, por toda la eternidad. Las personas que viven en las tinieblas y que vivirán eternamente en la oscuridad del infierno son esas personas. Han preservado sus mismas almas para este lugar, para vivir ahí. ¿Cómo lo hacen? A través del pecado. Dios los mete ahí. No, ellos van solo con sus propios pies. Al vivir en pecado para siempre estarán atormentados en este lugar. Pero también este lugar es un lugar de oscuridad, de tinieblas. La Biblia dice, Judas versículo 13, porque no hay capítulo. Judas versículo 13 dice: fieras, ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está reservada para aquellos que viven en pecado. Estas son palabras de ¿quién? Palabras del Espíritu Santo, porque la Biblia es la revelación de Dios y inspirada para ser registrada como una palabra que no cambiará, como escritura. Es Dios hablando al ser humano, y Dios está diciendo estas palabras aquí. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, la Biblia dice que el infierno es un lago que arde con fuego y azufre, y dice: y el diablo que los atormentaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora uno pregunta: día y noche el infierno, entonces tendrá un sol, tendrá una luna y va a tener un tiempo. Es el lenguaje que se usa para que los hombres de aquí entiendan que todo lo que hay adentro, por la eternidad que hay allá, en el tiempo que Dios determinó para ellos, que es el tiempo eterno, la eternidad para Dios se llama Kairos. Esto la Biblia dice que será eterno para ellos. Lo que funciona aquí para el hombre como tiempo que el hombre descansa y que el hombre luego trabaja, lo que está diciendo es que no habrá descanso. ¿No habrá qué? Descanso. Es lo que Dios está revelando en el texto que nosotros leímos, que es también el infierno para aquellos que van a vivir allá. Es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Mira lo que dice: pero los cobardes, mira los que van a entrar en el infierno, y los que van a estar allá en este lugar, en esta muerte segunda. Mira, pero los cobardes, ¿los qué?
los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte que segunda. Es la Biblia que está hablando. ¿Y usted cree que Dios miente? ¿Usted cree que Dios estaba bromeando cuando dijo estoy haciendo una broma, como nosotros hacemos aquí? Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, estoy bromeando, estoy realmente mintiendo. Y sabe que dice la Biblia acá, que la segunda muerte es para los mentirosos, los que andan con bromas mentirosas, que están engañando a la gente. Eso, nosotros somos dados a eso. Los latinos nos gusta bromear y hacer que eso, hablar, decir que una mentira es una broma, y eso termina a veces en pelea, en muerte, te separa a los mejores amigos. Tenga cuidado, mira lo que dice: y los cobardes, los incrédulos, o los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno es una cárcel eterna llena de personas con buenas intenciones. Mi intención tan buena. Es posible ser bueno en la tierra pero no tener salvación. Es posible ser bueno en la tierra y no tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Es posible hacer bondades, hacer limosnas, dar los bienes a los pobres, el cuerpo para ser quemado, pero sin el amor de Dios en nuestro corazón. Es posible vivir una vida cristiana que aparenta ser un verdadero cristiano que va a vivir en el cielo, sin embargo ser un perdido dentro de la iglesia, no tener el amor de Dios, no tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y eso está en la Biblia. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 13: si yo hago todo eso y aún hablo lenguas, porque los dones no determinan mi salvación, es el fruto. Por el fruto se conoce el árbol. Usted puede hablar en lengua, usted puede zapatear, usted puede hacer lo que usted quiera, trabajar mucho y parar en el infierno, y el Señor decir a usted: loco, nunca te conocí, apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno. Y mire cómo Dios le dice: malditos para Dios, todos estos no hacían su voluntad, porque la voluntad de Dios es que uno gane primero su alma. Y aquellos que intentan ganar todo el mundo y aún las cosas del mundo, el Señor dice: loco, hoy pedirán tu alma, y lo que tú tienes, ¿para quién será? Si el Señor demanda hoy tu alma y pide, ay hermano, eso es serio. Ahí entrarán en este lugar. Este lugar será una cárcel eterna para los religiosos, aquellos que viven en una religión en la iglesia. Llegan en la iglesia, quizás llegan para arrodillar y dicen: si esto no se arrodilla, Dios no los escucha. Parece que vivo en una reunión, en una religión. Si estos aquí hay un descontrol y un desbalance, si estas mujeres no ponen falda, no son salvas. Si estos hombres no ponen eso, no son salvos. Había una iglesia en Brasil que decía que los hombres que tenía el saco que tenía eso, los demonios vivían en estas partes. Ay, y que no podías tomar Coca-Cola porque era del diablo. Pues un desbalance de la vida espiritual, colocando y demonizando todas las cosas. Eso también no se puede. Son religiosos y Dios los llevará a este lugar también, porque ellos no entran al cielo. Cierta iglesia prohibía todo en Brasil, prohibía, y su originario fundador decía: la televisión es la cabeza del diablo, la radio es la voz de Satanás, y decía que todo era del diablo. Pero cuando visitaron su casa, él tenía una tremenda televisión, él tenía todo lo que él prohibía a la gente, y eso es un desbalance, es ser religioso. Son personas que van a parar en este lugar, que prohíben que la gente entre, y ellos mismos están condenados al infierno. Debemos tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cosas así. Este lugar es una prisión que va a entrar a aquellos que confían en sus propias y sencillas oraciones.
y confíen. Hoy debemos confiar en Dios. ¿Confiar en quién? En Dios. Con declaraciones, y yo declaro, y yo hago, y yo eso. No estoy diciendo que es prohibido, y la Biblia nos manda a confesar su palabra, confiar en su palabra, meditar su palabra, porque en ella nosotros sabemos que hay vida eterna. Pero Él nos dice, ellas testifican de Jesús, debemos poner nuestra confianza en Él. Este lugar es una prisión para aquel que creyó que la iglesia podía salvarlos. La iglesia no puede salvar, porque la iglesia también es falla. Aquí no hay nadie santo, santo y santo. El único santo y santo que está aquí presente se llama Jehová de los ejércitos. Todos aquí somos defectuosos, todos aquí tenemos una lucha interna, todos aquí tenemos un problema en el alma que debemos solucionar con Dios cada día, cada mañana. Debemos estar a los pies de la cruz diciendo, santifícame, purifícame con tu preciosa sangre. Sin la sangre el destino es este lugar. Con la sangre el destino es el cielo. Digo un amén en el nombre de Jesús. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Solo la sangre de Cristo Jesús. Y este lugar es un lugar para aquellos que confían en las iglesias. Aquella iglesia es mejor, aquella mejor. No, aquella tiene la unción, no, aquella no tiene. Y comienza esta lucha, esta pelea. Este lugar es un lugar para aquellos que pensaron que las aguas del bautismo podían limpiarlos. Me bauticé, ya soy limpio. Ay, no me voy a bautizar porque no me quiero comprometer. Y se bautizan y no se comprometen. Y piensan que por ser bautizado alguno ya fueron lavados sus pecados. No es agua. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Pilatos tomó agua, lavó sus manos y dijo, soy libre de la sangre de este inocente. Aunque él lavara sus manos con todas las aguas de todos los mares, de todos los ríos, de todos los océanos, no sería capaz de lavar la mancha de su pecado. ¿Quién lo podía hacer? La sangre, la sangre, la sangre de Jesús nos puede lavar de todo pecado. ¿Usted puede decir un amén a eso? Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Este lugar es un lugar donde van para allá todos los que creyeron que los recuerdos de la infancia, oh, qué bonito fue, ay, y se están apoyando en esto. Piensa que esto los va a salvar. Como fue creyente, como fue siervo, como, ay, no, mis amados, todo eso no nos va a salvar. ¿Cómo se puede entonces liberar uno de esta condenación? Juan capítulo 3 versículo 18 nos da la solución, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que cree en él, que no cree en él, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero aquel que en él cree, ¿cuántos creen en Dios? Digan amén. ¿Cuántos creen en Dios? Digan amén. La Biblia dice, tenga fe, comience a creer, alimenta la fe en el nombre de Jesús, porque aquel que cree en él no será condenado. Diga un amén en nombre de Jesús. Los sentidos en este lugar son agudizados. Los sentidos de los que son condenados en el infierno son más agudos. Él no queda, la persona no va para allá sin sentidos. Todos los sentidos están aún más fuertes en este lugar. Mire el versículo 23. Y Nilade alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a quién, a Abraham y a Lázaro. Y él alzó sus ojos, vio. Y luego dice que el versículo, y estando en tormento. ¿Y estando en qué? En tormento. Hay 4 tipos de tormentos en el infierno. Primero, físico, llanto. Mire el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. Tormento físico, llanto, crujir de dientes, total oscuridad, nada sólido hay allí. Parece que uno está cayendo en un hoyo siempre, y uno no sabe cómo salir. Uno intenta escapar.
no tiene donde aferrarse a tocar en algo, está caliente, ay no, me quema, ay me quema de aquí. Uno no tiene cómo salir de ahí. Hay un vacío, parece que uno cae en un vacío eterno. Dentro de 1.000.000 de siglos no pasó ni un segundo de sufrimiento. Y desde las personas que están ahí adentro, dentro de 1.000.000 de siglos, la persona no ha pasado ni un segundo del dolor que ella estará sintiendo ahí. Tormento social. Versículo, la parte 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23, la parte B. Estando en tormento, vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En la tierra, hermano, banquetes, todo, mire, todos los días. Ahora está solo, ahora está ¿cómo? Él dice, ahora estoy solo en esta llama, atormentado. Uno se encuentra solo. Y hay personas que están dentro de la iglesia que ya están solos. Pero te tengo una buena noticia, que aunque usted se encuentre solo aquí, abandonado, aunque hay gente cerca de ti, usted dice, estoy desesperado porque me siento solo. Si usted busca a Jesús, usted no estará solo. Ay, hermano, Él te puede ayudar, Él te puede levantar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? No te encontrarás solo. No necesitarás de amistades, solamente necesitarás a Cristo. Y Él dice en el versículo 23, y él alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y dónde estaba? Solo. Estaba sufriendo. Ahí no hay papá, ahí no hay mamá, ahí no hay nadie, no hay jefe, ahí no hay dinero, no hay como alivianar el dolor. Ahí es sufrimiento eterno. Mira lo que hay ahí, tormento mental, grito por el sufrimiento. Él comienza a gritar un sufrimiento mental porque él comienza a imaginar, yo pequé, yo estoy aquí porque yo lo hice, mira, y comienza aquello. Si aquí las personas no se perdonan, allá es un lugar de aquellos que no se han perdonado y no se van a perdonar nunca, porque van a decir siempre mentalmente, estoy aquí por mis hechos, estoy aquí porque yo pequé. Nunca más ellos tendrán la oportunidad ni de perdonarse a sí mismos. Estarán allí dando voces y gritos. Tormento espiritual. En el versículo 24, la parte B dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Demasiado tarde ahora para arrepentirse. Ya estaba atormentado. No hay como quitar su sed. Él está sediento, no hay agua. Ahí, hermano, una de las peores cosas que un hombre puede tener. Por eso la Biblia Sagrada habla que hay las personas, todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Ahora es la oportunidad que los hombres pueden ir a Jesús y decir, yo quiero tomar del agua de la vida, porque Jesús dijo a una mujer, aquel que tome del agua que yo le doy no volverá a tener sed. ¿Qué? Jamás, jamás. Y aquellos que reciben su presencia y el Espíritu Santo, el Señor dijo, aquellos que vienen a mí, beben de su interior, fluirán ríos de agua viva. ¿Usted puede decir un amén a esto? No tienen sed jamás, ellos desbordan de bendición. Hermanos, Spurgeon, hay una cita del príncipe de los predicadores, y él dijo así: en el infierno no hay esperanza. Los condenados no tienen ni siquiera la esperanza de morir, porque ya están muertos. No tienen la esperanza de morir otra vez, ni la esperanza de ser aniquilados. Están perdidos para siempre, jamás. Están perdidos para toda la eternidad. En cada cadena del infierno está escrito para siempre. ¿Para qué? Cada esposa que está en las manos de cada uno está escrito para siempre. Es eterno. Ellos están eternamente así. En el fuego las llamas bailan escribiendo para siempre. ¿Escribiendo qué, hermano?
para siempre. Están diciendo siempre, siempre estarás aquí, siempre, siempre estarás atormentado aquí. Así bailan las llamas escribiendo eso. Sus ojos están hinchados y sus corazones llenos de dolor con el pensamiento de que los tormentos en el fuego del infierno son para siempre. Y siempre y eternamente. Cristo es la única esperanza posible mientras estamos en vida. Cristo es la única esperanza y posibilidad de que uno no vaya para allá mientras hay vida. Los condenados claman para que usted no se vaya para allá. Mira lo que dice ese Señor. Padre Abraham, manda que no vengan para acá mi familia. Manda a un muerto, manda a alguien que les diga. Ellos mismos claman para que usted y yo no vayamos para allá, pero no son escuchados, porque de allí nadie puede salir más, a no ser el día en que tengan que dar cuenta. No hay misericordia allí, no hay agua ni nada que aplaque el dolor de una persona, no hay resurrección para ellos, no hay más oportunidades. Quizás Judas se lamenta allí. Y allí están muchos hombres de la antigüedad que fueron grandes, que un día el Señor los llamará, porque dice la Biblia, delante del Señor resucitarán y estarán ahí. Y el Señor llamará a los muertos grandes y pequeños. Y allí está Hitler, allá está Lenin, allá está Mussolini, allá está Voltaire, allá está Freud, allá está John Lennon, allá están muchos otros de los grandes de la historia. Están en tormentos eternos, y todo aquel que hizo pacto con el diablo va para allá también. Es el tiempo que usted renuncie las obras de las tinieblas y comience a aceptar la presencia de Dios en tu vida, y pida: Señor, escribe mi nombre en tu santo libro, en el nombre de Jesucristo. Todos estos hombres y muchos otros de este tiempo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿Lo tiene? Diga un amén. Mira lo que dice: ¿no sabéis que los injustos, los que? Mírame, no haga injusticia, sea justo, no sea injusto, no sea una balanza, no jale para uno. Dios está viendo, y luego usted olvida de pedir perdón de ese pecado, y Él está sumado. Y cuando suma pecado, habla de transgresiones, y más pecado, hablamos de iniquidades sobre iniquidades que no han sido perdonadas. Y uno: pero Señor, yo pedí perdón por aquel pecado, y estos, y la injusticia que hiciste. Hay hermanos que van al supermercado y son injustos. Dio 100, la muchacha pensó que era 500 y le devolvió tanto. Uy, Dios me bendijo. Y piensan que es bendición de Dios. Está siendo probado. Dios estaba probando tu fe, tu honestidad. No era bendición de Dios. Mira, Dios me dio. No, eso no es ser justo. Aquella muchacha tiene que pagar ahora, porque ellos van a decir que hizo malas cuentas. Usted tiene que ser sincero y devolver el dinero. Pero quizás aquí nunca pasó eso con ninguno de nosotros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán qué? Si ellos no heredarán, ¿a dónde van? Ahora mira lo que sigue: no erréis, ni los fornicarios. Mira lo que dice. El Señor está haciendo hincapié: no te equivoques, no enseñes mal esto. No erréis, ni los fornicarios, ni los que. Idolatría no es solo imagen. No llame por ahí: son mis hermanos. No son sus hermanos. Mis hermanos tal. Yo no quiero citar nombre de religión, nombre de denominación hereje. Mis hermanos tal, mis hermanos eso, mis hermanos no son mis hermanos. El Señor está diciendo aquí en su palabra: no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni qué,
ni los adúlteros, ni los afeminados. No escuché. ¿No qué? Ni los afeminados, los que se echan con varones, hombre echándose con hombre, es lo que está diciendo. Ni los afeminados, los hombres que tienen genes de hombre y se están disfrazando de mujer. Y aquí dice, ni los afeminados, ni los que se echan con quienes, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Hay gente todavía cristiano que no cesa de hablar como un mundano. No, pastor, ese es el lenguaje juvenil, pero son palabras de maldición. Te lo juro, la Biblia dice: no juréis. ¿No qué? Yo no era cristiano. Una muchacha, una joven cristiana me dijo, cuando yo dije te lo juro, ella dijo: está prohibido jurar. Yo no era cristiano, y hasta el día en que yo me entregué a Cristo, nunca pronuncié esta palabra por temor de Dios, por temor, y no era cristiano. Y cristianos que te lo juro, no juréis. Enseña a la gente a no jurar, porque está escrito en la Biblia Sagrada. ¿Cuántos dicen amén? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los que los borrachos piensan con un trago, un traguito, no hace mal. La medicina dice que yo debo tener algo en mi sangre de alcohol, y ándale, y luego no puede ni manejar, no puede ni salir a la calle porque su aliento es de dragón. Si coloca aquí algo de fuego, ¡pum!, una bomba, porque tomó. Hermanos, eso es serio. Yo estuve en un país, no puedo decir nombre del país, donde el pastor le entregó las llaves a su esposa porque estaba así. Así estaba. Dios, santo Dios, me asusté. Usted dice: ¿se escandalizó, pastor? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no me voy a escandalizarme con algo que está prohibido para un siervo de Dios? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire que sigue: y esto erais algunos de los que estamos aquí, éramos esto, todo eso acá. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya hemos sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos ha santificado. Nos ha santificado. ¿Cómo no ser condenado, hermano, por esta cosa? El que cree y que en él cree no es condenado. Nadie en la calle que está bajo condenación va a creer si no hay quien predique. ¿Y cómo creerán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Qué está diciendo Dios? Prepárate para predicar, para que la gente no vaya a este lugar. Tu familia no ama a los tuyos, para predicarles el evangelio. Le da pena decir a aquel hombre corajudo: Jesús te ama. Háblale, para que él no tenga que decir que nadie le habló. Háblale, predícale el evangelio en nombre de Jesús. Habla que existe un lugar. Ellos dicen que no. El diablo quiere que usted no hable de su casa, que su casa es buena, que ahí la gente va a tener un buen lugar. No es cierto, es el infierno, y ahí es un lugar de condenación. Es la Biblia. Jesús dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará jamás. Nunca, jamás pasará. Él dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurados aquellos que leen las palabras de esta profecía. Son bienaventurados los que leen el Apocalipsis.
Aquí está diciendo, y quiero decir una cosa, estamos en la plataforma del Apocalipsis, estamos en el escenario donde delante de nuestros ojos y narices está sucediendo todo. Todo está pasando, todo el Apocalipsis ha comenzado a desenrollarse delante de nuestros ojos. Y para que la iglesia se vaya, falta apenas que Cristo diga, ahí voy. Y necesitamos estar listos. No te prepares, esté listo. ¿Y cómo nos alistamos? Soy salvo y soy un predicador de la palabra de Dios. No estoy loco por ahí, no estoy como un loco. La Biblia Sagrada dice cuando vea todas esas cosas, y aún dice más, cuando escuche hablar de paz. ¿Hablar de qué? ¿De qué? De paz. Está escrito allá. No está diciendo cuando haya paz. Escuche, mi hermano, cuando hablen de paz, no cuando haya, vendrá repentina destrucción. ¿Qué nos toca hacer la iglesia? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Prepárate, jóvenes, acelérate. Mira aquel que está a su lado y dile, acelérate. Si no has hecho nada, acelérate. En nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuántos dan agradecido por su palabra? Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la fe. Ayúdanos a predicar el genuino evangelio, a hablar la verdad a las personas, aunque duela, pero decirle, abrir los ojos para que la gente sepa que hay un Dios vivo en el cielo. Hay un Dios eterno que está esperando que se entreguen, que es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que lava, un Dios que limpia con su sangre, un Dios que rompe las ligaduras, que nos lleva a su presencia, que sana nuestras heridas, nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ven a ministrar nuestra vida, Señor. Ahora te agradezco, Señor, agradezca a Dios, levanta su mano, diga gracias, Señor, porque soy lavado. Ahora soy lavado, antes no era, pero ahora soy lavado por la sangre. Ahora soy santificado por el nombre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Soy lavado, soy redimido, soy separado. Dios me redimió de la pena que yo tenía. El diablo no me va a llevar, porque mi Jesús, estoy en sus manos y Él tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Ahora Jesús, Él me ha estado preparando para el cielo, y aquí estoy, Señor, para predicar tu palabra, para hacer una bendición, para llevar el evangelio hacia adelante en el nombre de Jesús, aquí y más allá donde Jesús no ha sido nombrado. Señor, ayúdanos. Gracias, Jesús. Demos un aplauso a Jesús de alabanza y adoración. Aleluya. Aleluya.